Gracias. Bueno, ya en forma, en esta primera intervención, los precandidatos panistas están respondiendo cuáles serían sus estrategias de gobierno o políticas públicas en materia de desarrollo social y superación de pobreza. Los tres han coincidido en que es la educación el motor más importante para superar la pobreza. Ernesto Cordero habló que lo más importante además sería el mejorar el empleo. Vamos a regresar al debate. Pues también yo me sumo, pero por otra parte, si decides que el problema principal que tiene México es el problema de la violencia, yo ahí es donde tengo la experiencia, cuento con los resultados y además estoy seguro que con mi nueva estrategia de seguridad voy a poder regresar la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos. Gracias, Santiago. Josefina Vázquez Mota, por favor. Con mucho gusto, Leonardo. No solamente conozco a fondo la agenda social, pude construir resultados importantes con un muy competente equipo de trabajo. Ampliamos el programa Oportunidades, crecimos las becas de secundaria a media superior, instrumentamos una nueva política de superación de la pobreza urbana con el programa Hábitat y multiplicamos el programa de remesas comunitarias 3x1. He hablado en estas propuestas de un sector que conozco y donde he dado resultados importantes. Ahora permítanme en este breve tiempo referirme a uno de los asuntos que más duelen a la población, la sequía y las inundaciones. Mientras que para Tabasco el agua es un problema en las inundaciones, para la Sierra Tarahumara lo es porque carece de ella. En mi gobierno tendremos una seria política de agua como una prioridad fundamental. El agua se ha convertido en un tema de seguridad nacional y para lograrlo, vota este 5 de febrero en libertad. Vamos ahora a ocuparnos, si les parece, del tema de crecimiento económico y desarrollo sustentable. Hará uso de la palabra en primera instancia Santiago Krill, después Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero. Santiago, en caso de que se presentara una crisis similar a la del 2009, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría y por qué? Bueno, en primer lugar, mantener la política fiscal responsable. Yo creo que si en algo nos hemos caracterizado los gobiernos panistas es en la responsabilidad. Sin embargo, la política fiscal responsable, que es mantener las finanzas sanas, necesita de otro elemento fundamental, que es el elemento del crecimiento y de la inversión. Y la economía no es una ciencia oculta. Para poderse mover, para poder enfrentar una crisis, pues requiere de inversiones. Y para poder llevar a cabo esas inversiones, se requiere, en primer lugar, abrir la economía, abrirla a la competencia, combatir los monopolios públicos y los monopolios privados, y también mejorar el funcionamiento de nuestros mercados para que se inyecten los recursos que hacen falta para generar el empleo y el bienestar. Pero también tenemos que invertir en las personas, en la gente, con los programas de capacitación que debe de auspiciar la industria privada, pero que debe de ayudar a que se lleven a cabo el propio gobierno. Y también mejorar lo que es nuestro sistema educativo. No podemos estar en un sistema educativo donde la mayoría de los alumnos salen reprobados cuando se llevan a cabo los exámenes nacionales. Y por otra parte, la mejor manera de que la economía crezca es la seguridad. Si no hay seguridad, no hay un ambiente de inversión, y si no hay un ambiente de inversión, pues todo lo demás resulta lo de menos. Por eso, yo estoy capacitado para traer la paz y la tranquilidad a las familias con una nueva estrategia de seguridad pública que es condición necesaria igualmente para poder tener desarrollo económico. Gracias, Santiago. Josefina Vázquez Mota, ¿cómo lograría reactivar el mercado interno considerando el entorno internacional actual? Con mucho gusto, Leonardo. Como economista reconozco que el entorno internacional es hoy incierto y también reconozco que el espíritu emprendedor de los mexicanos es sin duda enorme. Voy a fortalecer el mercado interno. Lo haré de diferentes maneras. Es muy importante que los emprendedores locales se vinculen con aquellos que ya están exportando y así generar cadenas de valor. Es fundamental construir acuerdos con todos los emprendedores e ir eliminando los obstáculos que impiden el fortalecimiento del mercado interno. Hoy, Leonardo, tenemos una espléndida oportunidad
con la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Voy a fortalecer todos los programas de infraestructura y seré una aliada de la vivienda. Creo en la vivienda no solamente por los derechos de propiedad, creo en la vivienda porque quiero el mejor hogar para las familias mexicanas. La vivienda es también una apuesta de certeza y de gobernabilidad. Vamos a impulsar sin duda la exploración y la producción del gas natural para una nueva política industrial que el país está necesitando. Y no me voy a dar por vencida en la aprobación de la ley laboral. Requerimos flexibilizar los mercados de trabajo para que las mujeres y los jóvenes puedan participar en la economía formal. Si tuviésemos esta nueva reforma laboral, podríamos tener hasta 400,000 empleos adicionales cada año a los que ya tenemos en el momento. El PRI le ha negado esta reforma a México. Hablar de mercado interno es hablar de más turismo. Hablar de mercado interno es hablar de minería y de industrias con un enorme potencial de crecimiento como la industria naviera. Y por supuesto, atenderé al campo mexicano. Vota en libertad este 5 de febrero. Gracias, Josefina. Ernesto Cordero, ¿cómo compaginar una estrategia de desarrollo económico agresiva con el cuidado y la preservación del medio ambiente? No, yo creo que eso es un falso dilema. Yo creo que en estos días en todo el mundo está perfectamente claro y demostrado pues el concepto de la economía verde. La economía verde es un concepto donde se internaliza en todos los procesos económicos, en todas las distintas actividades, la posibilidad de tener nuevas tecnologías, de respetar el medio ambiente, de crear valor a través de pues procesos productivos que no degeneren, que no deterioren el medio ambiente. Eso es perfectamente posible y eso se puede hacer, y te repito, eso no es un falso dilema. En México hemos empezado a hacer y hay que profundizarlo. Por ejemplo, hay que profundizar en la construcción de vivienda. En México no se debe de otorgar subsidio público a todos aquellos constructores que no utilice nuevas técnicas de construcción amigables con el medio ambiente, grifos ahorradores, focos ahorradores de electricidad, materiales térmicos, calentadores solares y todas estas tecnologías que ya están disponibles. Bueno, quien quiera subsidio del gobierno federal tendrá que incorporar todas estas tecnologías para salir adelante. Por otro lado, es fundamental tener fondos, financiamiento, créditos, capital semilla para poder financiar pues proyectos productivos que van a disminuir la emisión de carbono a nuestra atmósfera, la emisión de azufre y la emisión de partículas, y eso es posible y se puede hacer y es el futuro del mundo. A mí me tocó presidir pues ahora sí que la comisión a nivel mundial organizada por la ONU para encontrar la manera de financiar el Fondo Verde, que es un fondo verde que permita financiar acciones de mitigación de cambio climático. Fue una gran satisfacción el reconocimiento que se le dio a México para poder presidir esta comisión. Dimos buenos resultados y ahí quedamos absolutamente convencidos de que sí se puede y que México está a la vanguardia. México está a la vanguardia con proyectos de reforestación, con proyectos de servicios ambientales, con proyectos de vivienda, con proyectos industriales amistosos con el medio ambiente y sobre todo que están incorporando las tecnologías más modernas. La economía verde es nueva tecnología, es desarrollo, es crecimiento, es prosperidad, es riqueza y es respeto al medio ambiente. Gracias, Ernesto. Vamos ahora a la réplica. Josefina Vázquez Mota. Con gusto, Leonardo. Yo quisiera referirme y poder compartir con ustedes la importancia de la banca de desarrollo. Una banca de desarrollo con certeza jurídica, una banca de desarrollo promotora y cercana a los emprendedores. Vamos a crear también un mercado de financiamiento para nuevas ideas y vamos a vincular a las incubadoras de negocios tanto con la banca de desarrollo como también con las universidades. En materia de medio ambiente, me parece fundamental mantener el liderazgo que el presidente Calderón ha logrado a nivel mundial frente al cambio climático. Es fundamental apoyar con más vigor a sectores como el turismo. Poco más de 2,5 millones de mexicanos viven de este sector. Es un sector que tiene una derrama económica también extraordinaria. Junto con el sector de turismo, quisiera impulsar algunos otros sectores de creación y renovación de energía. Para lograrlo, vota este 5 de febrero en libertad. Gracias, Josefina. Ernesto Cordero, por favor. Gracias, Leonardo. Bueno, como te lo mencionaba, hemos platicado de una serie, de un catálogo de buenas intenciones, de buenas obras, pero a lo mejor no hemos entrado
a la médula y a la discusión de fondo de cómo preparar nuestra economía ante lo que viene, que es un entorno económico muy adverso. Cómo mantener la fortaleza en las finanzas públicas, cómo mantener nuestra fortaleza fiscal, cómo fortalecer la posición fiscal de los estados y de los municipios, cómo mantener funcionando el sistema financiero en México de manera que no haya pues asfixias crediticias como en otras partes del mundo. Eso es fundamental para que en México siga habiendo desarrollo, siga habiendo crecimiento, siga habiendo oportunidades de empleo. Hay que distinguir, México es reconocido a nivel internacional por la conducción económica que hemos tenido en estos últimos años y no podemos perderlo. Parte medular de todo esto es la responsabilidad en las finanzas públicas y es algo que tenemos que mantener. A mí me gustaría escuchar de todas estas propuestas que nos han dado mis compañeros, pues cómo las vamos a financiar, que es el primer principio de responsabilidad fiscal. Gracias, Ernesto. Santiago Krill, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, pues aquí venimos a debatir. Estamos hablando del tema económico y yo no he escuchado ni de Josefina ni de Ernesto la palabra monopolios. Yo creo que ese es uno de los grandes temas pendientes de las dos administraciones panistas. Yo creo que los errores hay que reconocerlos, porque son los monopolios los que tienen frenada buena parte de nuestra economía, son los que impiden las inversiones, porque cierran los mercados, son los que nos dan productos caros y de mala calidad, y cuando nos comparamos con otros mercados nos damos cuenta que estamos pagando mucho más. Por ejemplo, Josefina habló del mercado interno, y no nos mencionó la palabra monopolio, que no existen, que no se ven, que no estamos todo el día al acecho de esos productos malos, chatarra. Además, lo que da la desigualdad en este país, pues son los monopolios, y no nomás la desigualdad, lo que impide el avance en la ciencia y la tecnología, en las inversiones para avanzar nuestra ciencia. Entonces yo creo que son los temas que tenemos que debatir. Gracias, Santiago. Vamos a ocuparnos ahora, si les parece, del tema que probablemente más preocupa a los ciudadanos, que es el Estado de Derecho, Justicia y Seguridad. Ernesto Cordero, Santiago Krill Miranda y Josefina Vázquez Mota harán uso de la palabra en ese orden. Empiezo, Ernesto, con la pregunta que formulo directamente. ¿Qué elementos debe tener la reforma política que necesita el país y por qué? Leonardo, cualquier cosa que nos ayude a trasladar el poder a los ciudadanos es algo que debemos de seguir y debemos de apoyar. Cualquier cosa que le permita al Estado mexicano generar las mayorías que necesita para que avancemos en las reformas estructurales que el país requiere, pues es algo que debemos de promover. Yo creo también que cualquier cosa que promueva la profesionalización de los servidores públicos es algo loable y que hay que entender. Y en esa lógica y con esos tres principios creo que la reforma política que debemos de perseguir es una reforma que permita la elección consecutiva de funcionarios municipales, alcaldes y sus cabildos. Debemos de seguir también, y eso a efecto de que se puedan profesionalizar los cuadros municipales, que es una gran carencia en México. Debemos también de perseguir una segunda vuelta en la elección presidencial que nos permita generar las mayorías que estamos necesitando pues para hacer avanzar más rápido a México. Debemos de avanzar también en una reforma constitucional que nos permita tener reconducción presupuestal, es decir, un esquema que nos permita solucionar el vacío que existe cuando no se puede poner de acuerdo el Congreso para aprobar un presupuesto y toda la incertidumbre que esto genera, que puede ser muy seria y muy grave, y debemos de avanzar en la reconducción presupuestal. Debemos de avanzar en la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar iniciativas al Congreso. No solo los ciudadanos, también el Poder Judicial necesita tener la capacidad de iniciativa para poder presentar las reformas de ley que son necesarias para el buen desempeño de la Suprema Corte de Justicia. En fin, que hay muchos aspectos que están pendientes en la reforma política que debemos de perseguir, que debemos de apoyar. También está la iniciativa preferente al presidente de la República, una iniciativa donde pues el presidente señale cuál es una iniciativa que le interesa y el Congreso se comprometa a legislar, a dictaminar, a aprobar o en su caso desechar, pero que tome una posición con iniciativas importantes. Santiago, ¿qué iniciativas implementaría en procuración de justicia y promoción y defensa de los derechos humanos? Bueno, pues mira, me ha tocado, Leonardo, a lo largo de toda mi vida al servicio público, impulsar en primer lugar la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y más recientemente la reforma en materia de derechos humanos, que yo creo que es sin duda la reforma más importante después de la promulgación de nuestra Constitución de 1917. Es una reforma que incorpora el principio de reconocimiento
del derecho humano. Es decir, el Estado no lo otorga de manera graciosa, sino es un reconocimiento de que el derecho está vinculado a la persona. Esto fue un logro panista porque es la proyección humanista de nuestro partido en la reforma constitucional que acabamos de llevar. Pero también incorpora el orden internacional. Entonces tenemos que empezar por adecuar muchas de nuestras leyes a lo que son los parámetros nuevos de los derechos humanos a nivel nacional. También, por ejemplo, en materia de víctimas, hay cláusulas nuevas con esta reforma que tiene que ver con la indemnización. Una buena ley de víctimas para soportar estas indemnizaciones con las partidas presupuestales correspondientes, pero también hay que decirlo, la mejor manera de defender los derechos humanos es con la seguridad pública. Y por eso yo quiero abocarme a enfrentar y arreglar el problema de la violencia que tiene el país, con una estrategia distinta a la del actual gobierno, que reconoce las cosas buenas que se han hecho durante esta administración, pero que va por un camino distinto. Yo por eso, panista, te pido tu voto para que me dejes enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia de una manera que la gente, que las familias puedan vivir en paz y en tranquilidad. Gracias, Santiago. Josefina Vázquez Mota, ¿cómo profundizaría los procesos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción? Con mucho gusto, doctor Curcio. Yo quiero plantear la urgencia de un nuevo federalismo. No estamos viviendo un auténtico federalismo en el país. El federalismo no es solamente la descentralización de los recursos a entidades federativas y también a municipios. Creo en el municipio fuerte porque es una convicción de nuestro partido, es una convicción de Acción Nacional. Lo que no sucede en el municipio no sucederá en la vida del país. Ejemplo de ello es la urgencia que tenemos de mejores policías confiables que puedan defender a sus familias de los delitos que más les lastiman, del robo, del homicidio, del secuestro, de la extorsión. Hablando de federalismo, es inevitable, Leonardo, hablar también de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles hasta que ustedes tengan la certeza de contar con policías confiables. Así me lo han dicho en Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz y también en Michoacán. Y como lo más importante, si hablamos de transparencia y rendición de cuentas, es empezar en casa, yo quiero tu confianza y la confianza de tu familia. Y por eso, Leonardo, hoy quiero hacer un compromiso frente a todos los panistas y ciudadanos que nos acompañan y me voy a someter en los próximos días a exámenes toxicológicos y también al polígrafo. Le exigiré a mi equipo de trabajo que aplique los mismos exámenes y como yo sí puedo poner el ejemplo, aplicaré estos exámenes a todos los cuerpos policíacos del país de manera mensual y aleatoria para abonar a esta transparencia y a esta rendición de cuentas. Frente a los criminales, todo el peso de la ley, a quienes lavan dinero y, por supuesto, a los políticos involucrados. Para lograrlo, vota este 5 de febrero. Gracias, Josefina. Vamos ahora a la réplica. Santiago Krill, le ruego que inicie. Sí, Leonardo, pues yo escuché que la pregunta a Josefina era de transparencia. Se dedicó buena parte del tiempo a discutir sobre el federalismo. Puede ser que tenga algún vínculo, habrá que explorarlo con más detenimiento, pero por ejemplo, no habló de lo que falta de transparencia en los gobiernos locales. O sea, lo que aconteció en Coahuila, ¿qué lo podemos dejar así pasar? De 300 a 34 mil millones de pesos de deuda. O por ejemplo, lo de los sindicatos, que es otro de los temas como que no se escucha demasiado aquí en esta mesa. Vamos a debatir de los sindicatos, de su transparencia, del sindicato pues, petroleros, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que son discusiones que tenemos que dar en materia de transparencia. Si estamos aquí en la sede de nuestro partido, pues sujetar a las leyes de transparencia a los partidos políticos, por ejemplo, sindicatos, partidos políticos y gobiernos locales son nuestros grandes pendientes en transparencia. Gracias, Santiago. Josefina Vázquez Mota, por favor. Con mucho gusto, doctor Curcio. Hablar de federalismo es hablar justamente de corresponsabilidad. Hablar de federalismo es tener muy claro
la responsabilidad de cada nivel y orden de gobierno. Hablar de federalismo es tener contrapesos en el sistema político mexicano que obligue a la rendición de cuentas y a la transparencia. No se trata, insisto, solo de redistribuir o enviar transferencias federales. Se trata de saber el destino de las mismas. Se trata de rendir cuentas del endeudamiento y de cómo se va a pagar esa deuda y a dónde se destinó. Por eso me parece un tema fundamental replantear el acuerdo en torno al federalismo. Pero quiero, sin duda, regresar a mis propuestas. Voy a acompañar a las familias de las víctimas del crimen con sensibilidad para que no vuelvan a ser víctimas también del abandono. Por este nuevo federalismo y esta transparencia, vota libre este 5 de febrero.